Bienvenidos a las jornadas de Ciencias Económicas. Soy Claudio Antonio Rótolo y voy a presentar un estudio que trata sobre la incidencia de las cargas tributarias y previsionales en la rentabilidad y financiamiento de las pymes mendocinas. Vamos a realizar la descripción de una situación actual junto al equipo de investigación que está conformado por profesores de la carrera de contador público, así como alumnos de la misma carrera. Colbert decía en su momento que el arte de los impuestos consiste en desplumar al ganso de forma tal que se obtenga la mayor cantidad de plumas con el menor ruido posible. Es decir, se refería a obtener la máxima eficacia con el menor ruido, supongamos, económico y político. En nuestra hipótesis de trabajo, creemos que actualmente la pyme soporta una alta carga tributaria y previsional, tal vez en cierta medida asimétrica con otros sujetos tributarios, y seguramente esto afecta en forma negativa a la rentabilidad empresaria, a las decisiones de negocio, financiamiento y también a la estructura organizacional de cada uno de estos entes. ¿En parte ha comprendido el estudio? Se basa fundamentalmente en una investigación previa muy completa del año 2017 y específicamente en el trabajo vamos a encontrar un marco teórico de toda esta investigación, caracteres de las pymes y la situación tributaria y previsional descripta para poder entender el estudio posterior. Todo esto vinculado con las normas CEPYME, donde se categorizan a las pequeñas y medianas empresas, y luego la medición de la carga tributaria, análisis de los resultados y modificaciones propuestas. Todo esto, esta medición surge de la elaboración de una metodología propia que se ha aplicado, en este caso bajo estudio, para una muestra temporal del año 2017 al año 2019. ¿Qué podemos decir de las pymes? Las pymes son generadores de empleo y motores de la economía. Eso siempre se dijo. Y podemos agregar que son 600.000 empresas o más de 600.000 empresas que representan el 39% del Producto Bruto Interno de la Argentina y ocupan por lo menos el 51% del empleo registrado. Como dato de interés, podemos decir que las obligaciones fiscales, societarias y laborales de estas pymes son similares en complejidad a la gran empresa. Es entonces esta carga fiscal que vamos a analizar. El impacto directo de los tributos en las finanzas de un contribuyente relacionada con el total de la renta que le es detraída a ese individuo. ¿Y qué ítems las componen? Bueno, impuestos y cargas previsionales, considerando como contribuyente no solamente a la empresa, sino a los directivos y propietarios de la misma, dado que en definitiva todos los impuestos a tributar van a salir del mismo bolsillo económico. Y dos costos que vamos a denominar de infraestructura fiscal y de anticipos fiscales. Bueno, acá en la imagen vemos al empresario pyme tratando de mantenerse a flote frente a todos estos impuestos y obligaciones que lo están agobiando. Respecto de los impuestos y cargas, hemos analizado los siguientes. El impuesto a las ganancias, tanto de la empresa, administradores, como los que afectan la distribución de dividendos. El impuesto a los bienes personales por las participaciones empresarias, impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias, las contribuciones de los trabajadores y los aportes de autónomo de los directivos de la empresa. Por su parte, en los impuestos provinciales, hemos tomado al impuesto a los ingresos brutos de los administradores y de la empresa y a sellos inmobiliario y automotor. Esto no significa que no haya otros impuestos en esta empresa, sino simplemente que la medición la hemos enfocado en estos impuestos que son comunes para cualquier pyme para mantener la comparabilidad entre distintas empresas pyme. Y por supuesto, estos impuestos son previos al COVID-19, son impuestos del año 2019, pero tenemos que agregar que normativamente no ha habido grandes cambios en estos impuestos para las épocas de pandemia. ¿Qué son los costos de infraestructura fiscal? Los podemos definir diciendo que son los sueldos y jornales que paga la empresa para el cumplimiento tributario,
los honorarios de los asesores fiscales para poder tributar exitosamente y el necesario software y hardware tributario. Hay que tener buen software y hay que tener buenas máquinas para poder mantener el ritmo que imponen AFIP y ATM en este tipo de empresas. Ni que hablar si tenemos que mantener controladores fiscales y otro tipo de maquinaria que tenga que ver con esta obligación. Respecto de los anticipos fiscales, solamente hemos medido en los anticipos de impuestos a las ganancias y las retenciones y percepciones que sufre la empresa como sujeto pasivo. Pueden haber otros anticipos tributarios también. Bueno, esto nos lleva a decir que hemos trabajado de la manera más minimalista posible, tratando de explicar con la menor cantidad de variables todo este fenómeno del impacto de la tributación en la economía PYME y en una empresa que vamos a denominar enológica, sociedad anónima, donde vamos a presentar ahora a continuación esta investigación actual y que también vamos a relacionar con una investigación previa que tuvo lugar en el año 2017, como se dijo. Enológica es una sociedad anónima, tiene domicilio en el Gran Mendoza, es una empresa familiar, tiene 12 empleados y está inscripto en la mayoría de los impuestos que puede estar inscriptos cualquier pequeña o gran empresa. Y está, sin embargo, categorizada como pequeña empresa para la CEPYME, bajo las normas de CEPYME. En el proceso de análisis que planteamos, tenemos que llegar primero a una determinación del resultado empresario libre de impuestos. ¿De qué se trata esto? Es sumar al resultado antes de impuesto a las ganancias, al resultado histórico antes del impuesto a las ganancias, todos los impuestos que están impactando en el anexo de gastos en este estado de resultados. En nuestro caso, ingresos brutos, débitos, sellos, inmobiliario, automotor y leyes sociales. Esto lo porcentualizamos, lo llevamos a porcentaje con respecto al resultado del ejercicio libre de impuestos y determinamos, por ejemplo, para el año 2019, una cifra anual de 12 millones de pesos en impuestos que representan un 37% del resultado del ejercicio libre de impuestos. La incidencia de cada uno de los impuestos, por supuesto, es diferente. Básicamente los que más inciden son siempre ganancias, ingresos brutos y las contribuciones y leyes sociales, que representan en su conjunto el 93% del costo tributario por impuestos. Y podemos decir acá, se puede observar que cómo se divide justamente entre el total de impuestos y cargas de la empresa, de los socios y de los directivos que se suman al final. Tenemos los costos de anticipos fiscales para el año 2019. Hemos tomado como tasa de referencia la de los intereses resarcitorios de AFIP. Si nos fijamos, tenemos un costo de 1.903.000 pesos, cuestión que nos parece significativa en una pyme de este tamaño. Y que respectivamente están presentando estos costos finalmente de anticipos fiscales un 5,65%. En referencia a la infraestructura, vemos que representan un 3,43% también. Entonces, entre infraestructura y anticipos, que son costos normalmente ocultos en el balance, no vinculados a la tributación, estamos teniendo casi un 9% del resultado del ejercicio. Todo esto sumado nos da un 46%, que es el costo total por tributación del año 2019 para Enológica Sociedad Anónima. En general, para los otros ejercicios, tenemos entonces desde el año 2014, que tiene una incidencia, este costo del 65%, hasta el 2019, como se dijo, del 46%. Hay una rebaja, por lo tanto, en la incidencia total de un 18%, y este 18% tuvimos que buscar las causas que lo explicaban. Básicamente, hay una economía de escala en general tributaria, dado que no solamente se han incrementado las ventas, sino que se ha incrementado la ganancia bruta y la ganancia neta
de esta firma enológica. Específicamente en los aspectos tributarios hay una rebaja de la tasa de impuesto a las ganancias del 35 al 30%, vinculado al gravamen de los dividendos, por supuesto. Inciden menos, vinculado a esto que dijimos de la economía de escala, la incidencia de ingresos brutos, y hay una rebaja efectiva por normativa del gobierno de contribuciones y leyes sociales, además del cómputo a cuenta de impuesto a las ganancias del impuesto a los débitos y créditos. Por el lado del cumplimiento, el mantenimiento de la cantidad de empleados y el aumento no proporcional de honorarios hace que disminuya de alguna manera esta incidencia del cumplimiento fiscal. Si bien podemos decir que los costos de anticipos fiscales se mantienen, dado que básicamente las retenciones, percepciones y en la medida que no cambie la normativa son, y por supuesto los anticipos son proporcionales al impuesto de las ganancias determinado, por eso más o menos se mantienen a través de los diferentes ejercicios. Finalmente, y para ir cerrando, ¿se cumple la hipótesis planteada? Entendemos que si bien los costos decrecen de manera insuficiente para lo que necesita la pyme. Y este fenómeno no solamente va a afectar la rentabilidad, sino que va a afectar el flujo de fondos y cualquier valor actual neto de cualquier proyecto que se plantee. Es imposible plantear buenos proyectos de inversión cuando el fisco es un socio del 50% de la rentabilidad de una firma. ¿Qué propuestas tenemos hacia el futuro? Dos en general: mayor equidad y menor burocracia, por supuesto, un rediseño integral de las obligaciones tributarias para las pymes y en particular aplicar un ajuste por inflación integral, no gravar la utilidad invertida, una tasa progresiva en ganancias. Respecto del ajuste por inflación, hay un ajuste por inflación parcial, pero que incluso se difiere en el tiempo, por lo tanto, el efecto sobre la economía pyme es muy difuso. Atenuar anticipos de impuestos a las ganancias, eximirlo de retenciones y percepciones, eximirlo también de su obligación como agente de retención, percepción, esto también afecta a la economía pyme, y de información, que afecta el cumplimiento tributario, atenuar y eliminar ingresos brutos, y por supuesto continuar con la reducción de aportes del personal en relación de dependencia. Como conclusiones finales, decimos que este tema nunca fue tratado en profundidad ante estos estudios. Tratamos de tomar un caso que es representativo de la economía pyme, si bien dejamos algunos impuestos afuera, tales por ejemplo como los impuestos vinculados a la importación y exportación. Se analizó a todos los sujetos tributarios vinculados, se analizaron todas las dimensiones de este fenómeno del costo impositivo y estimamos que es un efecto sobre la rentabilidad de las pymes sumamente significativo y que seguramente va a afectar las decisiones, la organización y en algunos casos la viabilidad empresaria. Para ir cerrando, tenemos que ver qué va a pasar en el mundo a partir de este año 2020. Hay un cambio de paradigmas totales a través del COVID-19. De todas maneras, la imagen es clara: un argentino que con este nivel de tributación cumple con todos los impuestos, hace a su empresa bastante inviable, salvo que tenga una muy alta rentabilidad, y quedamos a disposición para cualquier consulta o duda que tengan luego de leer el trabajo. Ahí está mi correo y desde ya les agradecemos su atención y su disposición para escuchar esta charla. Muchas gracias y hasta pronto.